trastornos de metabolismo óseo, y entonces se ven como los bordes pintados con lápiz blanco. Es una típica imagen de osteopenia, está aquí el signo de la escarapela, del escorbuto, que se ve acá, y también el borde blanco que se ve acá, típico del escorbuto, como se ve ahí. También la medicina nuclear nos ayuda, porque en el escorbuto hay un aumento de captación de las áreas que se ven más densas. Y aquí tenemos algo que tuvimos una cantidad de casos enorme en la época de la crisis del 2000-2003, donde veíamos chicos con trastornos de hipotonía, trastornos gástricos. Uno se sacaba la placa radiográfica y se encontraba con un hueso muy contrastado, como se ve acá, con las bandas metafisarias periféricas, aquí y en el peroné, como se ve acá, bandas metafisarias bien radiodensas, y eran una intoxicación por plomo, ¿no? Intoxicación por plomo que provoca este tipo de imágenes. Acá también, fíjense el húmero, denso en su parte metafisaria proximal, típico de la intoxicación por plomo, y en el borde anterior de las costillas también ese aumento de la densidad por la intoxicación plúmbica. Aumentó en esa época porque había mucha gente desocupada, muchos que hacían baterías, porque las baterías eran muy caras, se usaba mucho plomo, y en la provincia de Buenos Aires había varias fábricas clandestinas donde había un contacto entre los niños que estaban por ahí sueltos y su ingesta de plomo y su intoxicación. Bueno, desde el punto de vista radiológico, dentro del poco tiempo que hay, lo que dije hasta ahora es sobre todo que alerta con la radioprotección. Tengan en cuenta alerta con las imágenes normales y las variables en pediatría y con las enfermedades intrínsecas, que también hay que conocerlas, releerlas y estudiarlas. Con respecto a el otro examen que hemos desarrollado mucho en esos últimos 20 años es la ecografía. Y bueno, la ecografía de cadera fundamentalmente que empezamos a hacerlo con un traumatólogo en el Hospital de Niños, con el doctor Guiracosian, en el año 88, 89, por ahí. Y después, bueno, tuvimos la suerte de viajar al Dupont, perfeccionarnos, un grupo de ecografistas de ahí, y evidentemente hemos desarrollado mucho la ecografía de cadera. La ecografía de caderas permite ver estructuras cartilaginosas que no podíamos ver con la radiología. Analizábamos dos cosas fundamentales, como dice Harkey y reafirma en todos sus trabajos: la posición y la estabilidad de la cabeza femoral. Fundamentalmente esos dos puntos. Y por supuesto está indicada en el diagnóstico y seguimiento la enfermedad luxante de la cadera o displasia del desarrollo de la cadera, que pueden considerarse como sinónimos. En el libro de Nelson, que es un poco como la Biblia en pediatría, eh, que siempre, por supuesto, en pediatría siempre se dijo que el clínico es lo máximo en el niño. La tecnología ha avanzado un poco sobre la clínica y en este caso de cadera fundamentalmente. Y Nelson puso en uno de sus capítulos, en uno de sus párrafos, que la ecografía dinámica de caderas es más sensible y específica que el examen clínico y radiológico. Estos fueron los distintos trabajos que desde la década del 90 fueron sucediéndose, y ya en las últimas ediciones de Nelson y sus sucesores se sigue diciendo lo mismo. Esto puede estar variado, esto a lo mejor ustedes me pueden dar cátedra en cuanto a la estadística de la ecografía de caderas, pero está hecho por un trabajo latinoamericano, donde por supuesto hay quizás un exceso en chicas de este trabajo, en niñas, pero generalmente las nenas son más frecuentes en el desarrollo de la enfermedad. Generalmente, si uno lo sintetiza, la incidencia de la enfermedad es 1 por 1000. En la cadera izquierda es la más frecuente y hay un 5% de bilaterales. Nunca hemos tenido problemas con la radiología cuando eran casos groseros como este. Fíjense que hay una luxación notoria, un arco de Shenton totalmente separado, una verticalización y displasia del techo cotiloideo, un núcleo hipoplásico y, por supuesto, se fue de domicilio totalmente el fémur acá, ¿no? Muchas líneas, estamos en pediatría, Predan, la línea de Perkins, las líneas de Chiodin-Rivarola, donde se cortaban
en el mismo lado cuando eran patológicas. Todo eso prácticamente se usa un poco menos ahora, por supuesto, aunque se sigue un poco manteniendo. Algunos países de Latinoamérica casi no usan la ecografía de caderas, por ejemplo en Chile usan más radiografía que ecografía. Las desventajas de la ecografía de caderas son mínimas. Puede ser operador dependiente, pero ya está el método muy difundido. El costo, en nuestro país el costo, como dije antes, con la tomografía pasa con la ecografía. En el mismo lugar donde tengo una lista de precios actualizada, que sale una ecografía de caderas $250 en Estados Unidos, acá una ecografía de caderas nos la pagan 70 pesos, más o menos $6, ¿no? De $7, por ahí. Bueno, así que evidentemente las diferencias son abismales. Así que el costo no es mucho, pero hay otros factores que se tienen en cuenta también. Y la otra cosa que también le teníamos un poco de miedo, la osificación progresiva disminuye la sensibilidad de la ecografía. Últimamente con los aparatos tan sensibles que tenemos, evidentemente se puede, aún con el núcleo osificado, se puede llegar a ver muy bien todos los detalles anatómicos y del periósteo y del tejido interpuesto, ecografía de caderas. Bueno, estos son casos más bien clínicos que ortopedistas. En el Hospital de Niños implantamos el screening en ecografía de caderas. Algunas instituciones no quieren implantarlo por exceso de pacientes, pero es posible hacerlo en niños sanos. Es necesario en pacientes con riesgo, eso es fundamental. Puede ser costoso, puede favorecer el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. A este punto es importante diagnosticar más que lo que existe. Mayor desarrollo en Europa y en Inglaterra, fundamentalmente, que en Estados Unidos, y se practica en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y necesita un entrenamiento en ecografía de caderas de 100 ecografías para poder llegar a tener una manualidad para hacer una buena ecografía de caderas. Y esto todavía un poco sigue vigente en la Sociedad Argentina de Pediatría. Este algoritmo hecho por ortopedistas, creo que Lazaotti intervino acá también, el doctor Polanuer, que tuvo una gran influencia también en todo lo que sea en la ecografía muscular en la Sociedad de Pediatría, pero es un algoritmo que habla que cuando se hace un examen físico recién nacido, si es positivo, se hace la ecografía e inmediatamente después se interconsulta con el ortopedista. Si es dudoso, se hace un control y después la interconsulta con el ortopedista, pero nosotros le damos en el Hospital de Niños el screening directo a la 6ª semana de vida a todos los niños. Y así hemos visto pacientes que clínicamente parecían no tener laxitud, desplazamiento de la cabeza y ecográficamente tenían trastornos displásicos y de desplazamiento de la cabeza femoral. Bueno, factores de riesgo de la enfermedad luxante de la cadera o displasia de cadera, bueno, ustedes lo saben bien, oligoamnios, examen clínico, antecedentes familiares, la presentación pelviana, esto los tiene locos a los pediatras, piden enseguida la ecografía como factor de riesgo máximo a la presentación pelviana, y cuando hay malformaciones, por supuesto, asociadas como tortícolis, pinas bífida, trastornos de los pies. En general, los temas de la ecografía de caderas se entrega con dos imágenes muy básicas. La imagen de la raqueta, que es la cabeza femoral y el hueso ilion isquion en su base, y la imagen del ilion isquion en otro corte, que es este corte. Este corte se llama axial, pues separa lo superior de lo inferior. Es un corte coronal que separa lo anterior de lo posterior, ¿no? Corte coronal y axial. El corte coronal en extensión, hay una imagen de la raqueta que se puso así para compararla con la radiografía, y esta de la luxación, donde se desplaza la cabeza femoral, se transforma en una banana el promontorio óseo y el isquion se separa de la cabeza femoral. Aquí esto habría que agregar un tejido interpuesto que es importante medirlo para la evolución de la cadera luxada, ¿no? Esto es una esquemita donde muestra una cadera muy luxada, la B cómo se corta, la B normal se ve una cadera normal y el signo de la raqueta, por supuesto, es una cadera normal. ¿Ven que se comienza con una axial en flexión? Ahí se ve la imagen de la B corta, ahí se mueve en abducción y abducción. El método es